Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Ahora vamos a otro video que el Señor nos regala para hablar de sus discípulos. Vamos a hablar hoy de San Irineo. Fue un discípulo, un padre de la iglesia del siglo II. Familia, hermanos, hermanas, acuérdense de compartir estos videos. Esto, de esta forma nosotros ayudamos al Señor a seguir tirando semillas para que lo conozcan, para que conozcan los métodos de salvación que Él dejó, para que conozcan su iglesia, porque ahí hay muchas personas, eh, y yo era uno, que no conocía nada de esto. Y por medio de estos videos, ustedes compartiéndolos, ayudan al Señor a llevar su reino. Acuérdense de Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que nosotros los católicos nos fortalecemos con estos videos y aprendemos más para no estar en una ignorancia y no estar en riesgo de irnos con cualquier viento de doctrina. O sea que si los pueden compartir, especialmente los católicos, eh, por favor, aquí tenemos el rosario que lo pusimos aquí nuevo. Eh, Algo más que les quería decir, y esto también es muy bueno porque un ejemplo, viene a alguien, ejemplo en su familia, sus amigos que dicen, mira, no hay que confesarse con un sacerdote, ustedes le envían los videos, los padres de la iglesia en el primero, a través de los siglos, predicaban que había que confesarnos. No, la Eucaristía es un símbolo, a través de los siglos ustedes pueden ver que predicaban los primeros cristianos y ya ustedes les enseñan. No, que la iglesia católica no es la de Cristo. Le enseñan el video de los padres de la iglesia relacionados a la iglesia católica. Yo tengo un playlist de los padres de la iglesia, ahí pueden buscarlo. Vamos hoy a leer de San Irineo, vamos a pedir que su intercesión, que ore por nosotros, que también nosotros pedimos por los enfermos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, pedimos por los enfermos, por los difuntos, por todas nuestras intenciones, todas las personas que nos paran a nosotros para orar por ellos, pedimos por ellos. Y que sea tu voluntad con compartir que vamos a hacer esta palabra que vamos a estar leyendo y que sea tu voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a San Irineo. Vamos a ver, San Irineo. Vamos a ver primero quién es él y después nos va a hablar del bautismo, de la Eucaristía, de la sucesión apostólica, pero primero queremos saber quién es él. Irineo nació con gran probabilidad en el año 135 y 140, por allá abajo, en Esmirna, hoy que sería Turquía, donde en su juventud fue alumno del obispo Policarpio. Policarpio creo que fue alumno del apóstol Juan, si no me equivoco, quien a su vez fue, mira, ahí lo dice, ok. O sea que ya él tenía, estaban los apóstoles, estaba Policarpio y después estaba él. O sea que estaba bien cerca de la enseñanza de los apóstoles. O sea que si está bien cerca de las enseñanzas de los apóstoles, yo creo que hay que escucharlo. No sabemos cuándo se trasladó a Asia Menor, a la Galilea, pero el viaje debió de coincidir con los primeros pasos de la comunidad cristiana de Lyon. Allí en el año 177 encontramos a San Irineo en el colegio de los presbíteros, o sea, sacerdotes. San Irineo es ante todo un hombre de fe y un pastor. Tiene la prudencia, la riqueza de la doctrina, o sea, las enseñanzas de Dios, y el celo misionero del buen pastor. Como escritor, busca dos finalidades: defender de los asaltos de los herejes la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe. A estas dos finalidades responden exactamente las dos obras que nos quedan de él. Los 5 libros contra las herejías. Yo me compré ese libro, lo voy a empezar a leer, pero saqué unos extractos aquí. Y la exposición de la predicación apostólica, que se puede considerar también como el más antiguo catecismo de la doctrina cristiana. Cristiana
católica. En definitiva, San Ireneo es el campeón de la lucha contra las herejías. O sea que herejía, acuérdense, enseñanzas diferentes a lo que enseñó Dios. La iglesia del siglo II estaba amenazada por el agnosticismo, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos que no pueden comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llamaban agnósticos. Comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos y así formaría un cristianismo de élite, intelectualismo. Eso todavía lo vemos en estos tiempos. Obviamente este cristianismo, intelectualismo, se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes con pensamientos a menudo extraños y extravagantes, pero atractivos para muchos. Un elemento común de estas diferentes corrientes era el dualismo, es decir, se negaban la fe, que se negaba la fe en el único Dios, Padre de todos, Creador y Salvador del hombre y del mundo. Para explicar el mal en el mundo, afirmaban que justo al Dios bueno existía un principio negativo. El principio negativo habría producido las cosas materiales, la materia. En el centro de su doctrina está la cuestión de la regla de la fe y de su transmisión. Para San Ireneo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio. El símbolo apostólico, que es una especie de síntesis del Evangelio, nos ayuda a comprender qué quiere decir, cómo debemos leer el Evangelio mismo. De hecho, el Evangelio predicado por San Ireneo es el que recibió de San Policarpio. O sea que estaba San Juan, el apóstol, Policarpio, o sea que, como quien dice, tercera generación. El obispo de Esmirna y el Evangelio de San Policarpio se remonta al apóstol San Juan, de quien San Policarpio fue discípulo. De este modo, la verdadera enseñanza no es la inventada por los intelectuales, superando la fe sencilla de la iglesia. El verdadero evangelio es transmitido por los obispos que lo recibieron en una cadena interrumpida desde los apóstoles. Eso es bien importante, esa palabra cadena interrumpida, una cadena pues que no se rompe. No se puede romper porque se destruye la cadena. Después vamos a ver algo que él dijo de eso. Esto no enseñaron más que esta fe sencilla, que es también la verdadera profundidad de la revelación de Dios. Como nos dice San Ireneo, así no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la iglesia. No hay un cristianismo superior para intelectuales. La fe confesada públicamente por la iglesia es la fe común de todos. Solo esta fe es apostólica, pues precede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios. Al aceptar esta fe transmitida públicamente por los apóstoles a sus sucesores, los cristianos deben observar lo que dicen los obispos. Deben considerar especialmente la enseñanza de la iglesia de Roma. Preeminente y antiquísima. Esta iglesia, a causa de su antigüedad, tiene mayor apostolicidad. De hecho, tiene su origen en las columnas del Colegio Apostólico, San Pedro y San Pablo. Todas las iglesias deben estar en armonía con la iglesia de Roma, reconociendo en ella la medida de la verdadera tradición apostólica de la única fe común de la iglesia. O sea que eso es bien importante porque ahora escuchamos a nuestros hermanos protestantes que dicen que la sucesión apostólica es del diablo y que la iglesia romana comenzó con Constantino. Pero aquí estamos leyendo un resumen. Ahora vamos a leer lo que él dice, pero aquí está explicando lo que vamos a leer. Y ellos dicen que estaban sumisos, o sea que el líder era la iglesia romana. Y
Esto pasó antes de Constantino, porque a los hermanos protestantes les van a decir ustedes que la Iglesia Católica comenzó con Constantino. Y aquí vemos algo diferente. O sea, que cuando ustedes le digan esto, claro, que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ustedes le envían los videos. Esa es la manera que usted le predica a estas personas. No tiene que pelear ni nada. Ok, vamos a hablar ahora qué dijo él del bautismo infantil, que ahora también escuchamos los hermanos protestantes que dicen que los niños no se bautizan sabiendo, bueno, que a veces no lo saben. El primer protestante fue Martín Lutero y los primeros protestantes, Calvino, Martín Lutero, Enrique VIII, bautizan niños. Ahora en este siglo pues no bautizan niños. Porque pues cada cual empieza a creer cosas diferentes y hacen lo que ellos crean. Pero no es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que predicarle a nuestros hermanos protestantes para que ellos conozcan quién es Cristo, porque ellos no conocen a Cristo. Ellos no saben que Cristo dejó a los apóstoles a confesar sus pecados, no saben que dejaron una Eucaristía para la vida eterna y perdonar sus pecados, y no saben que Cristo fundó una iglesia. O sea que nosotros tenemos que ir a predicarles a ellos para que ellos conozcan quién es Cristo, porque lamentablemente diferentes enseñanzas ha afectado el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Policarpio, esto lo dijo contra las herejías, porque vino a salvar a todos. Y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niños con los niños, y a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplos de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes. Qué misericordioso. Hermano, yo esto lo preparo, pero yo lo leo con ustedes y a mí me impresiona cada vez que yo leo todas estas cosas. Ok. Para dar a los jóvenes ejemplos y santificarlos para el Señor. Y creció con los adultos hasta la edad adulta para ser el maestro perfecto de todos, no solo mediante la enseñanza de la verdad, sino también asumiendo su edad para santificar también a los adultos y convertirse en ejemplo para ellos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Wow! Mire, yo les quiero traer mi testimonio. Yo me hice un católico fiel hace 4 o 3 años. Mi hijo de 2 años no estaba bautizado. Lo corrí a bautizar y cogí mis clases de catequesis 9 meses y lo bauticé. Y tuve otro hijo y lo bauticé a las 3 semanas. A las 3 semanas lo bauticé. Y si me hubiesen dejado, lo bautizaba al día. ¿Por qué? Porque yo quería que recibiera el Espíritu Santo. Yo quería que fuera un hijo de Dios. La necesidad del bautismo como medio regenerador para perdonar los pecados. El bautismo de Jesús visible sería para la remisión de los pecados. En cambio, la redención del Cristo que descendió sobre él sería para lograr la perfección. El bautismo sería para los psíquicos, en cambio, la redención para los neumáticos. Juan predicó un bautismo de penitencia, en cambio, Cristo trajo la redención para hacernos perfectos contra la herejía. Bendito sea el Dios. Orden sacerdotal. Y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes que no heredan aquí ni tierras ni casas, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. Ustedes han visto aquí el Padre Villamor que nos visita cierto tiempo, a veces nos visita, que dice que él hizo unos votos de pobreza, castidad y obediencia. Aquí dice más o menos lo mismo. Sucesión apostólica. Para todos aquellos que quieran
ver la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo o el mundo, al universo mundo, en toda la iglesia. Y podemos enumerar a aquellos que en la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles hasta nosotros, los cuales ni enseñaron ni conocieron las cosas que aquellos deliran. Pues si los apóstoles hubiesen conocido desde arriba misterios recónditos, en lo oculto se los hubiesen enseñado a los perfectos. Sobre todo los habrían confiado a aquellos a quienes encontraban las iglesias mismas, porque querían que aquellas a quienes dejaban como sucesores fuesen en todo perfectos e irreprochables. Eso lo pueden encontrar en 1 Timoteo 3:2 y Tito capítulo 1, 6, 7. Para encomendarles el magisterio en lugar suyo. Si obran correctamente, seguiría grande utilidad. Pero si hubiese caído, la mayoría mayor calamidad contra las herejías. Eucaristía. En consecuencia, si el cáliz mezclado y el pan fabricado reciben la palabra de Dios, o sea, la bendición, para convertirse en Eucaristía de la sangre y el cuerpo de Cristo. No predica ahí que es un símbolo como predican ahora. Y por medio de estos crece y se desarrolla la carne de nuestro ser. ¿Cómo pueden ellos negar que la carne sea capaz de recibir el don de Dios, que es la vida eterna, ya que se ha nutrido con la sangre y el cuerpo de Cristo, y se ha convertido en miembro suyo? Cuando escribe el apóstol en su carta de Éfeso, somos miembros de su cuerpo, está en Efesios 30, de su carne y de sus huesos, no lo dice de algún hombre espiritual e invisible, pues un espíritu no tiene carne ni hueso, sino de aquel ser que es verdadero hombre, que está formado por carne, huesos y nervios, el cual se nutre de la sangre del Señor y se desarrolla con el pan de su cuerpo contra las herejías. O sea que ellos pensaban, aquí no dice nada, que las sectas protestantes nos enseñan que la Eucaristía es un símbolo y dicen que, pues, que nosotros estamos locos, pero los padres de la iglesia no predican eso. Y ustedes les pueden enviar este video o cómo ustedes pueden hacer, porque acuérdense que hay más de 75,000 iglesias diferentes, todas creen cosas diferentes. Ustedes le pueden decir, mira, si tú me enseñas a mí que la Eucaristía es un símbolo, pregúnteles que le envíen textos como yo hago aquí de los primeros siglos, a través de los siglos, o como quieran, de los primeros siglos que pensaban que era un símbolo, a ver si ellos consiguen algo. No lo van a conseguir. Si ellos consiguen de textos que digan que es un símbolo, lo van a conseguir luego del siglo XVI, cuando comenzaron las sectas protestantes. La Eucaristía como sacrificio. Dando consejo a sus discípulos, le ofrece las primicias de sus criaturas a Dios, no porque éstes las necesite, sino para que no fuese infructuoso o ingrato. Tomó el pan creatural, y dando gracias dijo, esto es mi cuerpo. Y del mismo modo, el cáliz también tomando de entre lo creado, será como nosotros, confesó ser su sangre y enseñó que era la oblación del Nuevo Testamento. La iglesia, recibiéndolo de los apóstoles, en todo el mundo ofrece a Dios que nos da el alimento, las primicias de sus dones en el Nuevo Testamento. Con estas palabras lo pronunció Malaquías, uno de los 12 profetas. No me complazco en vosotros, dice el Señor omnipotente, y no recibiré el sacrificio de vuestras manos.
porque desde el oriente hasta el occidente mi nombre es glorificado en las naciones, y en todas partes se ofrece a mi nombre incienso y un sacrificio puro, porque grande es mi nombre en las naciones, dice el Señor Omnipotente. Malaquías capítulo 1, 10, 11. Con estas palabras indicó claramente que el pueblo antiguo dejaría de ofrecer a Dios y que en todo lugar se le haría de ofrecer el sacrificio puro, y su nombre es glorificado en los pueblos contra las herejías. Un nuevo sacrificio. El nuevo sacrificio que rechaza el mundo es la Eucaristía. O sea que cada vez que nosotros no vamos a misa, nosotros dejamos de adorar al Señor y rechazamos el sacrificio que Él está haciendo, que nos dio a hacer para el perdón de los pecados. Cuando no vamos a misa o cuando nos vamos a una secta, la autoridad de la iglesia. Pero ¿cómo sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen? Indicaremos sobre todo las demás antiguas y de todos conocidas. La de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. O sea que ya a veces los protestantes nos dicen que Pedro no estaba en Roma. Aquí vemos que él dice que sí. Y están diciendo que la iglesia romana no se fundó, que se fundó en el año 320 con Constantino. Aquí vemos que ya estaba fundada. Esto es en el siglo II. O sea que eso es una mentira. Ya ustedes les pueden enviar estas citas. Si necesitan las citas, me dicen que yo se las envío con mucho amor. Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo u otro, o por agradarse a sí mismo, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia. O sea que está diciendo que hay que estar en armonía con la iglesia de Roma. Y estamos viendo en el mundo que lo primero que pasa es que nosotros negamos al Papa y ahí nos separamos. La causa de la división de la iglesia es estar en contra del Papa. Pasó con los ortodoxos, pasó con los protestantes y nos pasa a nosotros, muchos católicos que están en contra del Papa. A los otros días vimos a Casanova, que se fue en contra del Papa, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica contra las herejías. El Casanova dijo que eso no estaba en los padres de la iglesia, pues aquí tenemos una cita que dice que hay que vivir en comunión con la iglesia de Roma. Ahí está. La importancia de la tradición, rechazo de la sola escritura protestante. Perdóname. Entonces, si se halla alguna divergencia, aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que más claro y seguro? O sea que si hay algún problema, volvemos atrás a las iglesias. Y dice, incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias. O sea que no está hablando de que dejamos Biblia y hacemos nuestra doctrina. Dice que la tradición que nos dejaron los apóstoles. Ok, la naturaleza de la justificación, rechazo de la sola fide protestante. El Señor no abolió los preceptos naturales de la ley, por los cuales se justifica el ser humano, los cuales incluso guardaban antes de la ley aquellos que fueron justificados por la fe y agradaban a Dios. Por el contrario, los amplió y llevó a la perfección contra las herejías.
maternidad divina. Manifestantemente, pues el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí lo lleva y recapituló por la obediencia en el árbol de la cruz. La desobediencia en el árbol. Fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel de la Virgen María, ya desposada, así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios, prevaricando de su palabra, así ésta, por la palabra de un ángel, fue evangelizada para que portarse a Dios por la obediencia a su palabra. O sea que Eva desobedeció, María obedeció, a fin de que la Virgen María fuese abogada de la Virgen Eva, y para que, así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, así también fuese desatado de ella por la Virgen. O sea que la Virgen María, la Eva nos llevó al pecado y la Virgen nos trajo de nuevo a la gracia, y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la obediencia de otra virgen contra las herejías. Esto, acuérdense, esto fue escrito mayormente en el primer siglo, año 177, mediados. O sea que ya se hablaba que la virgen era virgen. O sea que vamos, aquí tenemos los libros deuterocanónicos, estamos terminando. Se distribuyen los profetas de la siguiente manera: Moisés, Josué, hijo de Nun, Amós, Habacuc, son de la Hadabot, Samuel, Natán, Jonás y Miqueas sirven a Joá. Elías y Joel y Zacarías anuncian a Saboat. Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel pertenecen a Adonai. Tobías y Ageo hablan de Elohim. Miqueas y Nahum son los profetas de Or, Edra y Sofías lo son de Astafe. O sea que está mencionando algunos libros ahí, profetas. La tradición de los apóstoles manifiesta en toda la iglesia, que en toda la iglesia es como una cadena. Esto es bien interesante, vamos a leer esto. Que eso era lo que le dije ahorita. Vamos a ver cómo puedo. Ok. Ahí estamos. Dice, vamos para acá. Dice, la tradición de los apóstoles manifestada en toda la iglesia es como una cadena, como una cadena. Entonces vamos a ver si es como dicen los hermanos, que la sucesión apostólica es del demonio. Vamos a ver qué dicen estos santos. Que tiene su comienzo en los apóstoles y se prolonga a través de los sucesores de los apóstoles, llegando hasta nosotros. Por eso, los herejes no pueden demostrar que su enseñanza proviene de los apóstoles. No pueden demostrarlo. Ni los luteranos, ni los calvinos, ni los episcopales, ni los metodistas, ni los pentecostales. Pero eso lo predicaban los cristianos, que había que tener sucesión apostólica. Vamos a de nuevo. Por eso los herejes no pueden demostrar que su enseñanza proviene de los apóstoles, porque no tienen la sucesión apostólica. Y lo mismo decimos hoy en el siglo XXI, los hermanos protestantes no tienen sucesión apostólica. Pero nosotros que hemos recibido la tradición de los apóstoles, podemos demostrar que nuestra enseñanza es la misma que la de los apóstoles y que no hemos añadido ni quitado nada. Se encuentra en el libro de la tradición apostólica San Ireneo de Lyon, alrededor del 180. Los herejes, por el contrario, no tienen una cadena de sucesión apostólica, sino que cada uno inventa su propia doctrina. Ay, ay, ay.
Vamos a leerlo de nuevo. Los herejes, o sea que los que cambian la enseñanza del Señor, por el contrario, no tienen una cadena de sucesión apostólica, sino que cada uno inventa su propia doctrina y no tienen una tradición común. Por eso, sus enseñanzas son contradictorias y variables y no pueden demostrar que su doctrina proviene de los apóstoles. En lugar de eso, se apoyan en sus propias interpretaciones y opiniones y se contradicen unas de otras. Parece que San Irineo nació ayer. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Acuérdense que esto yo lo leo con ustedes. Yo lo leo más o menos y voy por ahí. Vamos, espérate. Los herejes, por el contrario, no tienen una cadena de sucesión apostólica, sino que cada uno inventa su propia doctrina y no tienen una tradición común. Por eso, sus enseñanzas son contradictorias y variables y no pueden demostrar que su doctrina proviene de los apóstoles. En lugar de eso, se apoyan de sus propias interpretaciones y opiniones y se contradicen unos a otros. Eso es lo que está pasando ahora. Esto no les dice nada. Vamos a leerlo de nuevo. Los herejes, por el contrario, no tienen una cadena de sucesión apostólica, sino que cada uno inventa su propia doctrina y no tiene una tradición común. Por eso, sus enseñanzas son contradictorias y variables y no pueden demostrar que su doctrina proviene de los apóstoles. En lugar de eso, se apoyan en sus propias interpretaciones y opiniones y se contradicen unas a otras. Se contradicen unas a otras. La iglesia fundada por el Señor en Pedro, los hermanos nos dicen que no se fundó en Pedro, pero había un santo que dice que sí. Tiene la plenitud de la verdad y la gracia. Entonces ahora en el siglo XXI dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, que la Iglesia Católica Romana la fundó Constantino, pero hemos visto a San Irineo que no dice eso. ¿Vieron por qué es tan importante estudiar los padres de la Iglesia? Yo me quedo en los padres de la Iglesia, la Biblia y el catecismo. Ahí tenemos todo. La iglesia fundada por el Señor en Pedro. ¿Por qué son importantes los padres de la iglesia? Porque nosotros leemos la Biblia, encontramos todo lo que enseña la iglesia católica, pero vienen los hermanos protestantes y nos dicen esto no es así. Pues entonces tú los llevas a través de los siglos, le preguntas, mira, tú enseñas que la Eucaristía es un símbolo, enséñame a través de los siglos que enseñaban los cristianos. Pues entonces, por eso son los padres de la iglesia tan importantes, porque nosotros le vamos mostrando a través de los siglos las mismas enseñanzas. Sigue, estamos hoy en el siglo II. Yo tengo aquí libros que vamos a seguir a través de los siglos, la Eucaristía, la iglesia, a través de los siglos. O sea que le vamos llevando, mira, ya nosotros le mostramos, si ellos no creen, pues eso no es nuestro problema, pero por lo menos alguien le está predicando, porque si nosotros no les predicamos, nosotros estamos pecando por omisión. Y nosotros queremos ir al cielo, no queremos pecar por omisión. O sea que hay que predicarlo porque el Señor lo envía a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea que si usted no les quiere predicar, no les quiere hablar, le envía estos videos. La iglesia fundada por el Señor en Pedro tiene la plenitud de la verdad y la gracia. Es columna y el fundamento de la verdad. Y es la que ha recibido las llaves del reino de los cielos. Es la que ha sido edificada sobre la roca. Y es la que no será vencida por las puertas del infierno. Mateo 16, 18. Ahí está. Sucesión apostólica, la última. En lugar de enumerar todas las iglesias, nos centramos en la iglesia de Roma, la más grande y conocida por todos, fundada por los apóstoles Pedro y Pablo.
cuya fe se ha transmitido a través de la sucesión apostólica. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que ya terminamos, San Ireneo. Vamos a pedirle a San Ireneo que interceda por nuestras intenciones, por los enfermos, por todos nosotros, y que gracias por haber escrito esto, que nos aumente nuestra fe. Ok, acuérdense de compartir, se suscriben, para eso ayudar al Señor a que siga adelante. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.